Bienvenidos a Somos un Partidazo. Mi nombre es Abel Alejandro. Mi nombre es Raiza Kareidin y juntos creamos este podcast para conversar De lo cotidiano, de lo que a veces parece tan anormal y es tan común, desde nuestras experiencias. y desde la de otros, ¿por qué no? Hello, partidazo. Hola, partidazo, ¿cómo estás? Muy bien, de verdad, muy bien y súper alegre porque este es un día muy especial, de verdad. Es un día muy especial y ¿por qué es muy especial? Quiero comentarles a todos que, bueno, hoy no tenemos como que, sí tenemos el tema, pero lo que no tenemos es el título, hasta el día de hoy que se está grabando esto. Y yo pensaba, ¿por qué me cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta tanto ponerle un título a esto? Y es que para lo que vamos a hablar de hoy no tiene concepto. Hasta que tú lo vives o hasta que tú lo tienes o hasta que tú lo pierdes. Entonces, hoy hablaremos de los papás. Así de sencillo, hablaremos de los papás. Y no es tanto de hablar de los papás, sino como que de la perspectiva de Raiza, de mi perspectiva. Entonces, queremos hacerle un tributo hoy a los papás aquí en Somos un Partidazo. Claro que sí, bueno, hoy comienza, hoy que se va a estar reproduciendo este video, ¿verdad? Estamos en la semana del Día de los Padres, entonces queríamos honrarlos de alguna manera y hablar de este tema que a veces se nos hace como tan complicado, ¿no? Como dijiste tú, a ver, como que no tenemos concepto porque a veces realmente decir la verdad acerca de una situación con papá nos puede costar o a veces exageramos pues en las críticas hacia él. Y también de alguna manera siempre es más alabada la mamá y el Día de la Madre, las flores y todas las cosas, y aunque a papá no se le entrega flores, pues también tiene un rol súper importante en nuestras vidas. Sí, yo pienso y sigo compartiendo que ese concepto o esa práctica siempre se ha desplazado. Claro, lo que pasa es que en las noticias, en los libros, bueno, no más que todo en las noticias, y en los cuentos y en los chismes del día a día, se escucha más que, mira, mi papá se fue a comprar canilla y no volvió. O, o no, o ese es un irresponsable. O, bueno, yo lo tengo ahí porque, ajá. O mi papá es flojo, es perezoso, es no sé qué. Sí, entonces yo, como hombre, ¿verdad? Yo acepto que la mujer siempre le echa más bolas a la vida. Bueno, o varios. Este, y eso, y eso yo de verdad no lo discuto con nadie. O sea, eso yo no lo discuto con nadie porque si admiro a las mujeres que, bueno, que son papá, mamá, bla, 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 no vamos a hablar de la mamá, pero también he visto papás que son papá y mamá. Sí, también he visto papás que se dan la oportunidad de adoptar, se vuelven papás a través de la adopción, a pesar de que no nació de él, de su sangre. Pero yo creo que un papá eh, se asemeja a una frase cliché de, de lo que vemos en las tazas, que por cierto, esta es una taza que siempre regalan en los Días de los Padres. O que, sí, o super papá. Yo creo que podríamos, o puedo verlo mi papá como un superhéroe, definitivamente, a pesar de que esa frase es muy cliché, o la vemos en todas estampadas en las franelas y en las tazas. Pero sí me puse a pensar eso. Y bueno, y dividí como que mi perspectiva de hablar de mi papá, o sí, de mi papá, porque yo no puedo hablar del papá, de los papás en general, en tres puntos muy importantes. Entonces, el primer punto, yo y mis puntos, de verdad. De verdad, quiero como que comentarles que buscaba como que un contenido o algo que me nutriera o que me inspirara, ¿sí? Y yo decía, ajá, ¿qué busco? O sea, ¿qué busco? Gente hablando de sus papás, que era lo que encontraba. O es la mayoría, o me voy para el diccionario, porque ajá, algo más genérico. Pero yo decía que buscaba, o sea, no encontraba como que, obviamente más adelante vamos a tocar un punto, pero de mi papá no encontraba un concepto. Obviamente tenía que hacer
una retroalimentación y ver mi vida cómo ha impactado la presencia de mi papá. Y lo dividí pensando en mi vida, ¿sí? Lo dividí en 3 puntos. El primer punto es vivir sin él, con él. Vivir con él y vivir sin él, queriendo estar con él. Entonces, así brevemente lo quise resumir. Cuando digo vivir sin él, con él, yo creo que mayor parte de mi vida vivir sin él, estando con él. Era un silencio que yo hoy en día no tengo como que una explicación, ¿sí? Y es algo que por lo menos no me ha costado, yo creo que ya lo he superado, pero a lo mejor no fui bueno, siempre nos damos latigazos porque no soy el hijo perfecto, qué tal y qué sé yo, pero yo pienso que a lo mejor no fui como que como me quería como que moldear, ejemplo, o sea, él quería que yo jugara béisbol y yo los deportes y yo de verdad, no. O sea, yo siento que Dios creó los deportes, los deportistas y a ver para allá. Entonces, como que, claro, yo como que, él quería como que esa ilusión de que su hijo fuese pelotero, qué tal, qué sé yo, y bla, 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 bla. Lo único con lo que lo logré fue con la natación y fue por mi enfermedad, que yo, o sea, no es que tenga una enfermedad, pero una enfermedad que no se cura, que es el asma, y eso me lo controló muchísimo, muchísimo, muchísimo. Y bueno, nada, ese creo que fue lo único que no logré. Y yo sentí que se sintió orgulloso, pero esas cosas las obviaba. Y yo quiero confesar algo aquí, mira. Había momentos, ay Dios, yo no sé, pero bueno, había momentos que estábamos en el carro y no hablábamos, o sea, era como que, y yo de copiloto, y era un silencio extraño, o sea, yo no sé. Mm, Con el tiempo me di cuenta que, bueno, yo soy nosotros somos 4 hermanos, ¿verdad? Tengo 3 hermanas mayores y yo soy el único hombre, el menor. Eh, Como que por concepto o por lógica, como que te la vas a llevar mejor con el varón. Pero no es cuestión de que yo odiaba a mi papá o no sé qué y bla, 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 sino que, no sé, mi papá también guarda un silencio hacia mí y yo hacia él, y era como que recíproco esto, y me acostumbré a eso, o sea, me acostumbré a no interactuar tanto con él, ¿sí? Entonces, por eso digo que vivir sin él, con él, hasta que me di cuenta en un episodio de mi vida de que él es muy importante para mí. Y ese episodio de nuestra vida fueron muchos, de verdad fueron muchos, pero fue uno, claro, cuando mis 3 hermanas ya estaban fuera del país y yo todavía estaba en Venezuela. Yo ahorita estoy fuera del país. Pero yo estaba dentro de Venezuela y me quedé con mis papás, ¿sí? Eh, y llegó un momento que es como que, epa, o sea, yo me imagino que cuando los papás tienen hijos, es como que las responsabilidades se las dividen, como que, bueno, el primer hijo tiene esto. O sea, no lo hacen literalmente, pero yo siento que como que cada hijo tiene como que un asunto con su papá, que el otro hijo no lo toca, creo yo. No sé por qué. Hasta el día de hoy me estoy dando cuenta de cosas que no sabía que mis hermanas sí, y yo como que, ¿what? Entonces como que, no sé, Explícame eso porque... cónchale, o sea, yo creo que por ser el menor no me decían cosas importantes o cosas de adultos, ¿sí me entiendes? Bueno, de adultos como uno lo llama. Entonces, no sé, yo pienso que cada hijo tiene su rol. Y obviamente cuando mis hermanas salen, ya yo soy un adulto, ¿sí? Y esas 4 responsabilidades me tocó a mí. Entonces como que yo ahí me di cuenta y me eché un estrellón de que, necesito que estén aquí, las 3. No se lo decía, obviamente, pero las necesitaba porque era como que una carga que tenía que dividir. No que fastidia a mi papá, sino como que esa responsabilidad que tú dices, que yo digo, pues. Y, y bueno, nada, ahí me di cuenta y hablamos, o sea, fue como que, o sea, ustedes dos están para mí y yo estoy para ustedes dos. O sea, aquí lo que nos pase tenemos que decirnos, porque yo los necesito a ustedes y ustedes necesitan de mí. O sea, y nos tenemos los unos para los otros. O sea, somos nosotros 3 aquí en Venezuela. Mis hermanas, o sea, están viviendo su vida muy responsablemente fuera de aquí.
Entonces ahora nos toca a nosotros aquí luchar. Me acuerdo que hablamos de eso y fue como que, y ahí fue como que todo, como que se abrió y como que había más sinceridad, o no tanto sinceridad, sino que ya no había silencio, ese silencio que me aturdía con él. Y, y me uní más a él. Entonces, el escuchar a mi papá, el ver un día a mi papá llorar, el ver un día a mi papá vulnerable, desesperado, y yo como que o sea, quiero que se escuche esto de la mejor manera, yo gozarme de ese momento, porque era mío, o sea, tenía la potestad de decir, y aún sigo diciendo, que es mi papá, o sea, no es tu papá, no es el papá de más nadie, es mi papá, es mi universo con él. Entonces, yo pienso que adaptarme a esa situación y afrontarme a esa situación fue lo más especial que yo he vivido con él. Me di cuenta de tantos detalles que mi papá me hacía a mí que yo no le paraba. O sea, mi papá es una persona que se para muy temprano, ¿sí? Y yo no entendía por qué se metía en mi cuarto, o sea, era como que, ay, o sea, pero yo entré dormido y despierto, yo como que, y él no prendía la luz ni nada. Y un día me di cuenta, después de tantos años, después de casi 20 años, de que él entraba a mi cuarto solamente para arroparme. Y yo creo que si yo viviera con él todavía, él lo siguiera haciendo, ¿sí? Entonces es como que Ah, es algo tan insignificante, es algo tan insignificante, o sea, el acto como tal, pero es algo tan grande a la vez, porque ese arropar, me imagino que significa hijo te amo, mi papá no es decir te amo, hijo te protejo, hijo aquí estoy, siénteme, a pesar de que tú estés fastidiado de mí. Y, y mi papá, o sea, es lo mejor, pues, es lo mejor que me ha pasado en la vida, obviamente mi mamá, pero mi mamá siempre hablo de mi mamá. Eh, y yo quiero decirle hoy en día, gracias. Gracias a Abel Francisco, sí, tiene mi mismo nombre. Bueno, yo tengo su mismo nombre. El ave, de un toque genial. Eh, gracias a Abel Francisco por todo lo que me has enseñado, por todo lo que me has dado, o sea, me has dado todo, o sea, y si no me has dado nada es porque yo no lo necesito. Y, y ahora voy al tercer punto, que es vivir sin él, queriendo estar con él. Eh, ahorita yo estoy fuera de mi país y prácticamente casi que todos estamos fuera del país, de mi núcleo estamos fuera del país, excepto mi papá, y mi papá está allá, está con unos tíos, pero, o sea, en su núcleo él está solo. Entonces es algo que todos los días me levanto y yo digo que wow, y siempre, o sea, mi papá era cuando había mensajes de texto, imagínate, cuando yo tenía mi primer teléfono, que fue en mi Nokia 2112, eh, yo le mandaba un mensaje, no papá, estoy bien, y no sé qué, ¿cómo estás? No sé qué, y él, ok, o sea, esa es su respuesta, ok, y después lo cambió, ok, punto. Entonces era como que poco a poco iba como que creciendo ese mensaje. Y hoy en día, o sea, yo no soy muy de WhatsApp, o sea, sí soy de WhatsApp, pero no es que me la da tan pegado al teléfono. Y siempre hay un mensaje de él, siempre hay un mensaje de él. Y me dice te amo, y me dice te quiero, y no te preocupes, no te angusties. Y es como que, wow, ¿sí? Entonces me gusta, o sea, no me gusta estar sin él, pero creo que me viví la oportunidad de romper esa barrera que tenía con él, o ese silencio que tenía con él. Y ahora que estoy en otro punto de mi vida, que estoy fuera de Venezuela, y estar sin él es como que, uno, obviamente me pongo muy triste, y dos, que me doy cuenta de que estoy feliz porque viví esa reconciliación estando allá. O sea, no tuve que irme del país para valorar a mi papá, cuando yo lo valoré estando con él. Entonces me voy contento con eso, de verdad que sí. ok. Bueno, yo creo que después de eso, Dios mío, o sea, yo casi que ya va, que no salgan las lágrimas. Qué lindo todo lo que cuentas, Adel, qué lindo eso acerca de tu papá. Oh my God. O sea, es que no sé cómo se responde a eso.
¿sabes? Porque me encantó tu historia, me encantó cómo dividiste los puntos. Yo obviamente tengo que hablar de mi papá y es parte de lo que sí tenemos programado, pero no programé 3 puntos. Y yo creo que qué bonito ese camino que dio hacia la reconciliación. Sin embargo, hay un punto que tú tocaste y tú decías que las mujeres somos muy fuertes, y eso es algo que es cierto, pero que bueno, ellas pueden ser papá y mamá. Y eso es algo con lo que yo crecí. De alguna manera, mi papá nunca estuvo lejos de mí, pero mis padres sí son divorciados. Y desde que yo tengo uso de razón, ellos no están juntos. Y yo me incliné hacia estar mucho más con mi mamá que con mi papá. Y pues por influencias familiares a veces yo decía mi mamá, perdón, es papá y mamá. Hasta que ya crecí y te entendí que mi mamá nunca va a ocupar el lugar de mi papá y mi papá nunca va a ocupar el lugar de mi mamá. Y que cada uno de esos roles tenía algo que darme, ¿no? Y bueno, voy con el tema de papá. Bueno, yo crecí, cuando tú hablabas de tus 3 puntos, yo decía, Dios mío, te pareces tanto a mí. Primero, porque yo crecí en una infancia en que lo tenía, pero no lo tenía. Porque él estaba allí, pero no teníamos una relación muy cercana. Una infancia que se extendió hacia mi adolescencia y todo esto. Y yo podía hablar con mi papá, pero de los 365 días del año, aunque yo pudiera estar 365 días con él, pues no compartía, no sé, mucho. O sea, no teníamos como esa relación cercana de hablar ni de nada. Y hubo un hecho que fue muy reciente. Mi mamá se fue del país. No, voy a echar un poquito más atrás, disculpe. Voy a iniciar desde el punto donde yo empiezo como que a conocer de Dios y empiezo a darme cuenta que había algo quebrado dentro de mí y era mi relación con mi papá. Y entonces a raíz de eso yo empiezo a hacer talleres, empiezo a hacer cosas que me ayuden a sanar, que yo creo que yo no pensaba en tener una relación más cercana con mi papá. Yo simplemente pensaba en estar mejor yo, o sea, en estar más tranquila y en estar más sana. Y eso está bien. Pero en medio de eso también me di cuenta de que habían cosas que hacía mi papá por mí, que yo no las reconocía. Y me di cuenta como de su amor por mí. De hecho, nosotras somos 3 hermanas y mi hermana del medio, ella siempre me contaba como cosas bonitas de mi papá. Y ella es como que nosotras 3 tenemos una personalidad muy característica cada una, ¿no? Pero ella es como que ella es todo flores y colores y ella todo lo ve chévere y bueno y tal. Entonces ella me ayudaba como a ver las características bonitas de mi papá. Y eso fue genial. Pero hubo como 2 hechos que marcaron como un cambio en la relación con mi papá. Uno fue que yo me di cuenta de cuánto estaba afectando mi relación con mi papá, mi vida, por mi manera de relacionarme con los hombres, por mi manera de ver la relación, una relación de noviazgo o una relación en la que pudiera estar saliendo o algo así, y la manera en que me veía a mí misma. No, y hubo un hecho también que fue que mi mamá se va del país, y mi papá se queda viviendo conmigo solo. O sea, éramos él y yo, nada más. Yo no tenía como que para dónde agarrar. Y, y nada, o sea, ahí era como confrontar la situación realmente, porque era como que ya, aquí está tu situación, tienes que hacer algo con eso. Y así que, bueno, comenzamos como que a tratarnos más. Ahí yo en varios episodios he comentado que he hecho terapia y la terapia ha súper ayudado con eso, de verdad que doy muchas gracias a Dios, porque además la terapia me ha ayudado, obviamente de la mano de Dios, ustedes saben y lo hemos dicho que somos creyentes y bueno, yo creo en el Señor, pero yo no podía conectarme con la parte de papá de Dios. O sea, era como que no, yo veo que mi papá me demanda, yo veo que mi papá me critica, hablando de papá Dios. O sea, yo veía como que Dios, como que
lo hiciste mal, lo hiciste mal. Y era por mi perspectiva equivocada acerca de mi papá. Claro. Entonces, bueno, nada, ahí quedamos los dos y allí comenzó como todo un trabajo que mi mamá regresó hace poco. Regresó de visita, pero la pandemia la dejó aquí. Y nada, y mi mamá se fue como un año y medio, creo. No recuerdo muy bien. Pero bueno, ella se fue un poco más de un año y ese tiempo ha servido. De hecho, a él la pandemia lo agarró en Caracas. Yo estoy en Barquisimeto, él está en Caracas. Y él no se ha podido venir. Y yo he extrañado a mi papá. Incluso yo en oportunidades yo sentía, y esto es algo que yo no sé si yo quiera que él escuche o no, pero yo sentía, lo amo, o sea, y eso era algo que yo tal vez antes no podía expresar, pero también creo que porque había mucho como rencor dentro de mi corazón y había muchas cosas que yo no entendía y que yo no había perdonado. Y bueno, de las cosas que yo puedo contar de mi papá, que yo he podido identificar y que yo amo de mi papá es su fuerza y su valentía. Mira, cuando yo estudiaba en la universidad, yo tenía que bajar casi que todas las mañanas, como a las 5:30 de la madrugada, creo yo, porque es madrugada. Oscuro, o sea, eso estaba oscuro. Y no es que el camino alumbrado, no. Y él bajaba todo el tiempo conmigo. Cuando yo estaba con mi tesis, que mi mamá no estaba en ese momento, el último periodo de mi universidad, ya yo estoy graduada, gracias a Dios, pero el último periodo de mi universidad mi mamá no estuvo. Y cuando yo estaba con mi tesis, él estaba allí conmigo, o sea, un café, el almuerzo, el desayuno. Y yo recuerdo un episodio muy bonito por una situación no muy bonita, pero yo tuve un semestre en que, digamos que yo no sé si es que yo estaba metida en muchas cosas y yo estaba siendo como muy irresponsable con la universidad. Y mi papá se sentó al final del semestre, o sea, ya él sabía que yo había sufrido mucho para terminar ese semestre, como que de alguna manera, superar. Y él se sentó conmigo como un buen coach. Por cierto, mi papá ama los deportes y yo, señores, yo sufro con comenzar a hacer ejercicio. Es más, yo voy a hacer aquí un paréntesis. Ustedes saben la gente que dice que no, que yo tengo memoria de hacer ejercicio. Mi cuerpo no tiene memoria porque no tiene registro. O sea, no puede tener memoria. Bueno, entonces sigo. Y él como buen coach, porque él es el coach del equipo de béisbol y todo, o sea, mi papá ama el deporte y él. Y él me dijo, mira, cuando los futbolistas van a jugar un mundial, o sea, ellos los encierran porque ellos tienen un objetivo que cumplir. Y es como que darle importancia a la universidad. Vas a tener tiempo cuando tú salgas de cada semestre para que tú puedas salir y hacer todas tus actividades. Pero todas tus actividades son importantes y la universidad en estos momentos es muy importante. Y eso a mí, yo no sé si él sepa, pero eso a mí me cambió. O sea, eso a mí como que me entró así al corazón y hizo muchos cambios siguientes. Y yo creo que tengo muchas historias con la universidad de mi papá. Y recuerdo un día también que estaba llorando porque no podía pasar una materia y no entendía. O sea, había un tema que yo no entendía, era en cálculo 1 y nuestro profesor era un verdugo. Y si me escucha, no me importa. O sea, él no sabe y lo disfruta. A mí tampoco. Bueno, y mi profesor era un verdugo y yo me acuerdo que yo dije, o sea, no puedo. Y yo me encerré en el cuarto a llorar. Y él entró en el cuarto y yo, déjame llorar. Como buen drama. Y él entró en el cuarto y me dijo, no, vamos a levantarnos. Vamos a tener tiene un amigo, pero antes vivía cerca. Y me dijo, vamos, que tal profesor te va a explicar. Vamos, ya. Tienes que levantarte y dejar de llorar y vamos a hacer algo. Y sabes, es como esa fuerza que te da tu papá. Y mi mamá también es una mujer muy fuerte y si ella escucha esto, ella sabe que yo la amo mucho y que admiro su fortaleza. Pero hay una fuerza que yo siento con mi papá muy distinta, que es esa fuerza de vamos que tú vas a poder y que como que es como un impulso que te da papá. Así que, bueno,
Ahorita disfruto mi relación con mi papá, no es una relación perfecta, a veces hablamos y yo, ay papá, por favor, pero también disfruto hablar con él. Hace poco lo llamé y yo creo que eso no hubiese pasado si no hubiese pasado por todo un proceso de sanar eso que había vivido con mi papá. Y agradezco la confianza que él me da, porque sí, en este tiempo que como que yo estuve solita, como yo veía como que él confiaba en mí, pues él confiaba en mis decisiones y es como que, vamos, que tú eres un adulto, tú puedes tomar tus decisiones sola, o sea, él impulsa como mucho mi crecimiento. Y bueno, papá, si tú ves esto, te agradezco por todo lo que eres. Tú siempre has dicho que el día que ya no estés aquí, yo voy a decir que tengo el padre más auténtico del mundo y bueno, voy a aprovechar este espacio para decirle, yo tengo el padre más auténtico del mundo, no es una persona muy normal en la vida, no mentira, pero es un padre genial. Es un padre genial que nunca dejaría de decirme las cosas tal cual y como son, para que yo pueda verlas tal cual y como son. Y creo que tu protección, papá, siempre ha sido la que yo he necesitado. Gracias por tus consejos, por tus fuerzas, por levantarme, por apoyarme y por nunca dejarme en la lona. Te quiero. Agradecer nos libera y nos da muchas maneras de ser más ligeros con las cosas. Y eso yo lo he aprendido. No fue terapéutico, como lo dijo Raiza, pero sí lo aprendí espiritualmente. Y es con la ayuda de Papá Dios. Y yo creo que esa es la mejor relación que me ha ayudado a entender y a valorar a mi papá. Ser consciente de que Dios es mi papá. Ser consciente de que esa protección que Él me da y todas las cosas que me da Dios es el suplemento de lo que le hace falta a mi papá. Y ya entendí por qué somos imperfectos, porque el otro porcentaje lo complementa a Dios. Y es así, O sea, no crean que bueno, mi papá le falta esto, bueno, si le falta eso, búscale en Dios. Y si no crees, llegar a un punto de tu vida que vas así como Raiza llegó a un punto de su vida de que se dio cuenta de valorar a su papá. Yo me di cuenta de valorar a mi papá. Yo espero y lo anhelo que todos tengamos esa dicha de que ese punto o ese momento de nuestra vida llegue. Bueno, espero que hayan disfrutado de este episodio como lo disfrutamos cada uno de nosotros, de verdad que sí. También les confieso que esto no fue para nada planificado ni estructurado, pero nos encanta hablar de esto así, desde nuestro corazón. A veces hay que hablar de nuestro corazón y decir cosas que no están escritas en un libro o que no están en una canción por ahí. Así que bueno, nuestros papás también son un partidazo.